Vamos con el segundo tema del día. Vamos a platicar sobre el cáncer de páncreas y el cáncer gastrointestinal. Para ello, tenemos un invitado de lujo el día de hoy, una eminencia en esta materia que se encuentra en nuestro país y está en exclusiva aquí en el foro de Código Salud. Pero para platicar con él, vamos a presentarte primero una serie de detalles y datos importantes para que tú los tengas al tanto y los puedas anotar en tu libreta de salud. Y regreso a presentarte a nuestro invitado. Muy bien, ahí tienes la información. Ahora sí te presento a nuestro invitado. Se trata del doctor Manuel Hidalgo. Es un destacado médico científico de nacionalidad española, especializado en cáncer de páncreas. Ha desarrollado, probado y dirigido varias investigaciones clínicas de más de 50 nuevos agentes contra este tipo de neoplasia. 3 ya aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos y que incluso ya empiezan a practicarse en varios pacientes de ese país. En la actualidad es jefe de la División de Hematología y Oncología del Weill Cornell Medicine y del New York Presbyterian. Muchísimas gracias al doctor Manuel Hidalgo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar en nuestro país y, por supuesto, en exclusiva, por estar con nosotros aquí en Código Salud. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Es verdaderamente un placer. Gracias, doctor. Y la verdad es que el trabajo científico que usted ha desarrollado ha llamado la atención en muchas partes del mundo. Se ha enfocado usted en el cáncer de páncreas y en el cáncer gastrointestinal. Y ha participado, como ya lo comentamos, en una serie de trabajos científicos para poder formular nuevos fármacos, nuevos tratamientos y se pueda trabajar directamente con este tipo de pacientes. ¿Cómo ha evolucionado en esta materia y qué es lo que tienen específicamente ustedes para poder trabajar con estas personas? Bueno, pues durante los últimos 8 o 10 años el cáncer de páncreas es un tumor pues, frecuente y sobre todo es un tumor muy maligno, es un tumor que tiene muy mal pronóstico. Entonces, desgraciadamente una gran mayoría de pacientes se diagnostican en estadios que ya están avanzados, que están metastáticos y que no se pueden operar. O sea, no es un asunto, por ejemplo, en nuestro país, el caso de México, que la mayoría de las neoplasias, cuando llegan los pacientes a los servicios médicos, es porque ya en un 60-70% el cáncer está avanzado. ¿Es un problema mundial? En el cáncer de páncreas es un problema mundial. 70% de los pacientes, 80%, cuando los diagnosticamos ya están avanzados. Y eso es porque la enfermedad no da signos de enfermedad antes y porque no tenemos métodos de diagnosticarlo de forma global en la población de una forma más precoz. Se diagnostica de forma tardía y en esos pacientes el objetivo es desarrollar fármacos que permitan pues eventualmente curarlos. No estamos ahí todavía, pero estamos haciendo progresos que son muy importantes y bueno, los fármacos que usted ha mencionado son algunos de ellos y hay otros mucho más interesantes que estamos en el momento desarrollando, tanto en Estados Unidos, pero que algunos también se desarrollan en otras partes del mundo y en México también, ¿por qué no? ¿Qué tipo de fármacos son? Digamos, ¿cómo actúan sobre el tumor? Los fármacos que actualmente tenemos mayor interés o mayor expectativa son fármacos que despiertan el sistema inmune. El cáncer en parte ocurre porque nuestro sistema inmune no lo reconoce, está como dormido. Y estos fármacos, a dos de ellos dieron el premio Nobel en medicina el año pasado, permiten quitar esa máscara al sistema inmune y reconoce el cáncer de la misma forma que reconoce infecciones y que reconoce todo lo que es extraño y de esa forma lo elimina. Estos son los más atractivos. Y vaya, es importante decirlo y reconocerlo porque si bien se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el tratamiento específico para este tipo de cáncer, hoy gracias precisamente a los avances científicos, incluso en los que usted participa, doctor, yo creo que incluso se tiene también avances en menos efectos secundarios, que además, digamos, quizá las dosis sean menos que anteriormente. ¿Está involucrado todo esto en este avance? Por supuesto. Siempre que desarrollamos un fármaco es un equilibrio entre eficacia y toxicidad. Tenemos fármacos que queremos que sean eficaces, pero que la toxicidad sea
la mínima y que podamos manejarla. En ese sentido es muy importante que nosotros los oncólogos no trabajamos solos, trabajamos reunidos en un grupo multidisciplinario, en Weill Cornell lo hacemos bien y aquí también se hace, en todo el mundo se hace, se llaman grupos multidisciplinarios, en el que colaboran nutricionistas, gente especializada en tratamiento del dolor, en tratamiento de efectos psicológicos, en el apoyo social y familiar al paciente, y de esa forma permitimos administrar esos tratamientos que de otra forma son muy tóxicos. Vamos a hablar propiamente del cáncer de páncreas, doctor. ¿Cómo se manifiesta? Ya nos comentaba que desgraciadamente se diagnostica en etapas tardías, sí, el 70% por arriba, incluso del 80%, pero ¿cómo se manifiesta y básicamente qué lo causa? Lo que lo causa no lo conocemos. La causa modificable, que tenemos más certeza, es el tabaco. Con lo cual yo siempre que hablo en público el mensaje es los que no fumen nunca, y los que fumen que dejen de fumar. El tumor se manifiesta, como hemos dicho, en etapas ya tardías y fundamentalmente produce dolor, indigestión, molestias abdominales, y muchos pacientes lo que se ven es amarillos. Desarrolla lo que llamamos ictericia, se bloquea la excreción de pigmentos por el hígado y la piel se torna amarilla, la orina se torna de color Coca-Cola. Es cuando el paciente va al médico, a veces porque su familiar le dice, oye, no tienes buen color. Hay dos grupos de pacientes, sin embargo, que quiero mencionar. Hay enfermos o pacientes que vienen de familias que tienen agregación de cáncer de páncreas. Hay un 10% de casos que tienen un componente familiar, un componente hereditario. Estos pacientes, en sus familias hay alto número de cáncer de páncreas, sí deben de consultar con su médico porque igual son candidatos a test genéticos y a programas de prevención. Y el otro grupo, que es importante mencionar, son pacientes que desarrollan diabetes, con mal control del azúcar, siendo ya adultos y que no están obesos o que no tienen otros factores de riesgo para diabetes. Sabemos que un porcentaje importante de estos pacientes, 2-3 años después, van a tener cáncer de páncreas y hay mucho interés en identificarlos en ese momento. Por tanto, estos dos mensajes, agregación familiar y diabetes de nueva presentación en pacientes adultos. Y hay un asunto bien importante cuando está el factor hereditario genético de por medio, doctor. Yo creo que sí, se han logrado grandes avances, se han hecho grandes trabajos científicos, incluso aquí en nuestro país, doctor, usted estará enterado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología tiene un trabajo muy importante para detectar precisamente estos factores genéticos, y hay un protocolo para invitar a los pacientes, cuando identifican un cáncer de páncreas, que se acerquen los familiares directos para que se les haga un estudio clínico y saber la probabilidad de que esta persona también lo padezca más adelante. Este enfoque también lo están desarrollando, por ejemplo, ustedes en los Estados Unidos, allá en Nueva York, precisamente para evitar más casos. Por supuesto, ahí cuando un paciente... Ahora mismo en Estados Unidos está recomendado que todo paciente que desarrolla un tumor de páncreas se le haga un estudio genético de línea germinal, que se llama. Y eso quiere decir que vamos a analizar todos los genes en ese paciente que pueden ser hereditarios y que pueden incrementar el riesgo de cáncer de páncreas. Si identificas uno de estos genes, puedes testarlo en los familiares de primer grado, de segundo grado. Estos pacientes se reúnen con un especialista que hace consejo genético, pero como usted ha dicho, tiene muchas implicaciones, no solo médicas, sociales, de seguro, familiares, y se les ofrece un protocolo de diagnóstico precoz. Y esto es muy importante, pero insisto, la recomendación hoy en día es hacer el análisis en todos los pacientes, porque si tienes el gen alterado, eso da pie a estudiar la familia. Recientemente, doctor, ustedes estuvieron reunidos aquí en nuestro país con varios colegas suyos, médicos especializados, mexicanos también, entiendo que quizá de otras nacionalidades también. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión? El objetivo de esta reunión, en la que hemos estado con médicos, oncólogos, médicos cirujanos, especialistas de otras áreas y también personas involucradas en el tratamiento de enfermedades en su forma más amplia, directores de hospitales, compañías farmacéuticas. El objetivo nuestro es favorecer contacto y colaboración, favorecer proyectos de formación, proyectos de desarrollo conjunto, simposios, conferencias, y que nos permitas avanzar juntos
en el tratamiento y en el control de estas enfermedades. Lo que queremos es incrementar el talento, ¿verdad? Incrementar el número de personas que están trabajando contra este tipo de problemas. Y sobre todo, ya que usted es un factor importante, un actor importante dentro de este avance, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con este estudio clínico de más de 50 nuevos agentes contra este tipo de cáncer, ¿en algún momento se ha considerado que este tipo de tratamientos, medicamentos, vengan a nuestro país, se distribuyan, por ejemplo, en México y en América Latina? Sí, de hecho, hace unos años yo estuve aquí justo hablando con las autoridades mexicanas para presentar un nuevo fármaco, Abraxane, que estaba ya aprobado en otros países y que se iba a empezar a comercializar en México, y vine para pues, dar una charla a las autoridades con ese motivo. Por supuesto, el problema es que hay en determinadas regiones del mundo, por factores que son complejos, un retraso en que estos fármacos, que ya se saben en Estados Unidos, en Europa, que tienen actividad, lleguen de forma generalizada a todos los países y a todas las poblaciones. Y eso es una tarea que no solo depende de nosotros, de los médicos, depende más de las administraciones, de los gobiernos. Y que tengan mucha sensibilidad, doctor. Por ejemplo, ahora es una administración diferente cuando usted estuvo en pláticas con otros médicos y otras autoridades sanitarias de México. Que tengan esa sensibilidad de que, por supuesto, se tienen que adquirir esta serie de fármacos y, sobre todo, que se puedan distribuir al sector público. Totalmente, totalmente. Nosotros, nuestra misión como médicos, como investigadores, es generar conocimiento que sea aplicable a la sociedad. Y cuando digo la sociedad en su más extenso contenido, pacientes y de todo el mundo. Pues nosotros somos los primeros interesados en que estas medicaciones lleguen lo antes posible a todos los rincones del planeta. Así es. Pues, doctor Manuel Hidalgo, un gusto conocerlo, un gusto que estuviera con nosotros esta mañana aquí en Código Salud. ¿Tiene cuenta de redes sociales? ¿Hay alguna manera de contactarlo a través de un correo electrónico para las personas u otros colegas suyos que tengan la inquietud de acercarse, lo puedan hacer? Sí, yo estoy en Twitter, nuestro hospital también está en Twitter y llamando al hospital a Weill Cornell pues nos pueden localizar. ¿En Twitter cómo está, doctor? Doctor M. Hidalgo. M. Hidalgo, así, M. Hidalgo. Sencillito, Sencillito. lo puede la gente localizar directamente a través de esta red social. Correcto. Pues, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud, que tenga un excelente viaje de regreso. Gracias. A los Estados Unidos. Ahí lo vio, interesante el tema del cáncer de páncreas, el avance científico y la posibilidad de que esta serie de avances y nuevos fármacos para su tratamiento puedan ingresar sobre todo al sector público de nuestro país.